presidente. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Se trata de el 12 de junio de este año, la Comisión de Defensa en su 23ª sesión ordinaria aprobó por mayoría el presente dictamen de insistencia a la observación presidencial correspondiente a la autógrafa de la ley que modifica la segunda disposición complementaria final del decreto legislativo 1133, decreto legislativo para el ordenamiento definitivo del régimen de pensiones del personal militar y policial. En efecto, presidente, el Poder Ejecutivo a esta autógrafa le hizo básicamente estas tres observaciones. La primera de ellas, que la autógrafa no respeta los principios de sostenibilidad financiera y no nivelación pensionaria establecido en la primera disposición final de la Constitución. Segundo, que el Congreso, con esta medida legislativa, promueve el incremento de la desigualdad entre regímenes pensionarios al generar un régimen con pensiones muy superiores a las del sector público. Y la tercera observación planteada por el Poder Ejecutivo es la referida a la disposición contenida en el artículo 174 de la Constitución, referida a las equivalencias entre remuneraciones y pensiones del personal militar y policial, y se refiere a que no se puede establecer sistemas diferenciados entre los miembros de las Fuerzas Armadas y los de la Policía Nacional. Pero no impide, dice, establecer sistemas diferenciados de pensiones si se sustenta razonablemente. Presidente, estas tres observaciones solamente las vamos a la comisión que en junio, antes que yo asumiera la presidencia, acordó la Comisión de Defensa por mayoría confirmar la autógrafa que fue observada por el Poder Ejecutivo. Estos tres argumentos que ha dado el Poder Ejecutivo no tienen sustento por las siguientes razones. La primera, la que está referida a la sostenibilidad económica, financiera y no nivelación pensionaria. ¿De qué se trata? El gobierno del señor Humala, en base a facultades delegadas que se le dio en el quinquenio pasado, promovieron el decreto legislativo 1132 que reguló las remuneraciones de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y el decreto legislativo 1133 fue la que estableció un régimen definitivo pensionario para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El gobierno ha sido muy honesto en reconocer que lo que tratan ellos con la propuesta de observar es de que corregir un grave error cometido por el gobierno del señor Humala. Y en este sentido, lo que está haciendo el Congreso no está haciendo una nivelación pensionaria, no está afectando la sostenibilidad financiera. Si la reforma planteada por el señor Humala a través del decreto legislativo 1132 y 1133 le ha costado al Perú 4.308 millones de soles. Pero esta reforma pensionaria ha sido consagrada en ese decreto legislativo para todos aquellos miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que salen de las Fuerzas Armadas y de la Policía a partir del 10 de diciembre del año 2012. Los anteriores miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, cuyo régimen pensionario está en la ley 19846, cuando se da este decreto legislativo se genera una diferenciación. Los pensionistas militares y policías que salgan a partir del 10 de diciembre de 2012 van a recibir pensiones superiores que las que percibían nuestros militares y policías antes del 10 de diciembre de 2012 y que están comprendidos en la ley 19846. Entonces, los argumentos que da el gobierno, he leído la exposición de motivos, dice que el Parlamento genera una inequidad y que lo que trata es de promover un régimen privilegiado de pensiones. La policía, los militares y policías en todas partes del mundo tienen un régimen pensionario especial. Los propios fundamentos de las observaciones lo reconocen. Dicen, los policías y militares necesitan ganar remuneraciones decorosas porque su función es de alto riesgo. Claro que de alto riesgo. Un militar y un policía, la primera función que tienen de defender la soberanía nacional, de defender el orden interno, ¿ante quién es? Ante el enemigo.
ante los delincuentes. Entonces son gente que desde el primer día que salen a trabajar exponen su vida. Por eso no es que solamente en el Perú, sino en el mundo entero, militares y policías tienen un régimen previsional. Y así lo dice la Constitución, que lo va a leer el artículo 174 claramente. Este régimen no lo estamos creando en el Congreso, estamos desarrollando y haciendo cumplir una norma en la Constitución. ¿Qué dice el artículo 174? Los grados y honores, las remuneraciones y las pensiones inherentes a la jerarquía de oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional son equivalentes, habla de equivalencias. Entonces, el otro argumento que da para observar el proyecto de ley, el Poder Ejecutivo dice que la equivalencia a la que se refiere la Constitución es que un general del Ejército debe ganar igual que un general de la Policía. Eso me parece absolutamente bien, pero dice además que es una interpretación errónea en la Constitución, que un general del Ejército, el más antiguo, puede ganar menos que uno de los nuevos. Eso no es una inequidad, eso no es un principio de afectación al de igualdad. Si puedes hacer una equivalencia de un general del Ejército con de la Policía, ¿cómo puedes renunciar a generar una equivalencia, como manda la Constitución, entre un general que sirvió al país antes del 10 de diciembre de 2012 con uno nuevo? Entonces, lo que está haciendo el Parlamento, según los fundamentos de la exposición de motivos, no es nivelar pensiones, ese es un grave error. Y yo tengo que reconocer la honestidad que ha tenido el gobierno de ir al Congreso, a la comisión, el presidente del Consejo de Ministros, el señor Zavala, y los especialistas que son miembros del oficialismo, han reconocido que el señor Humala cometió un error. ¿Y qué dice la Constitución? ¿Qué atribuciones le da al Congreso? Artículo 102, inciso 2. Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Si el gobierno dice, el error lo cometió el gobierno pasado, entonces está bien, nosotros, el Parlamento, tenemos que corregir ese error, porque tal y conforme está este régimen pensionario en el decreto legislativo 1133, se ha generado una inequidad que afecta a la Constitución. Y nosotros como Congreso tenemos la obligación de velar porque se cumpla y se respete estrictamente lo que manda la Constitución. De tal manera que, colegas, es por eso que la comisión decidió, primero ha determinado que esto no es una nivelación. El mismo decreto legislativo en su segunda disposición final y complementaria, que es la que estamos modificando, ha establecido claramente, y eso sí es una norma ilegal e inconstitucional, de que no se puede equiparar las pensiones de nuestros militares y policías que están al amparo de la ley 19846 con la de los nuevos. Lo que se va a generar en el futuro, queridos colegas, es que un general de la policía que salga a partir del 10 de diciembre de 2012 va a ganar más que un general de la policía que tuvo la mala suerte de cesar antes del 10 de diciembre de 2012. Tanto nos rasgamos las vestiduras dando leyes, declarando héroes, aquellos que nos salvaron del terrorismo, aquellos que están peleando en el BRAE, y ahora nos vienen a hablar de sostenibilidad financiera. Y lo que estamos haciendo como Parlamento Soberano es promoviendo una insistencia, porque si esta norma va al Tribunal Constitucional, hay razones para demostrar que aquí el Parlamento no está promoviendo ninguna violación inconstitucional, que no está afectando la sostenibilidad financiera, que lo único que está haciendo es diciendo, un general del Ejército que salió hace 30 años, que gana 5, el nuevo también tiene que ganar 5. Pero si el decreto legislativo que dio el señor Humala dice, el general del Ejército que se va a partir del 10 de diciembre gana 5, pero el anterior que siga ganando 2, eso afecta a la Constitución, porque la Constitución para las pensiones de los militares y policías estrictamente habla del principio de equivalencia. Entonces, si la equivalencia es de un militar para con un policía, con mayor razón tiene que ser que un general de hace 30 años tiene que ganar igual que un general de ahora. Entonces, esa es la razón, presidente, por la que nosotros estamos planteando desde la comisión la insistencia, y ojalá que hoy día, con un breve debate, porque no podemos moverle una coma al dictamen que se aprobó en mayo del año pasado a este
a este dictamen porque es una insistencia, ojalá que merezca el respaldo de la representación parlamentaria. Gracias. Disculpe, presidente, solamente quisiera hacer una precisión. Me parece muy honesta la última parte de la intervención del congresista, decir que fue un error del gobierno del señor Humala, pero el artículo 10 de la Constitución, la pensión es un derecho humano y la Constitución se ha preocupado de que para que este derecho humano genere dignidad debe ser progresivo, pero progresivo para arriba, no para abajo. Entonces aquí no estamos haciendo ningún incremento, aquí no estamos generando ningún tipo de diferenciación. Lo que estamos haciendo es corrigiendo un grave error que cometió el señor Humala, un grave error, ustedes lo han dicho en la comisión, por eso he resaltado la honestidad, pero no el argumento de decir un maestro, un policía, también los parlamentarios, ¿por qué no ganamos sueldo mínimo los parlamentarios? Yo creo que eso no debe ser el argumento. El argumento es que hay un artículo de la Constitución, el 174, que establece con rango constitucional un régimen especial para policías y militares. Lo he dicho, en todas partes del mundo lo hay. Porque la diferencia es que el policía, al día siguiente que sale, ¿a quién se enfrenta? A los delincuentes. Lo primero que se forman estas familias militares y policiales es, los entrenan a ofrendar su vida para defendernos a nosotros, pues. No comparemos, es una comparación ociosa decir un maestro, un profesor, eso de verdad no alimenta una decisión seria y responsable. Yo también podría decirle algo, nosotros éramos ministros, ganábamos 15.000 soles y la economía crecía 10%. Y ahora el señor Kuczynski con ministro de 30.000 soles, la economía no crece 2%. Entonces, no es así. Yo creo que la verdad lo que estamos haciendo es haciendo una corrección constitucional. Una corrección constitucional. No estamos nivelando. Y quiero decirle algo para que culmine su reflexión. Tenemos que hacer esta equivalencia porque el decreto legislativo 1133 en esa segunda disposición cierra el régimen de la 19846. Y quiero decir también además que el fondo que alimenta el pago de la pensión es la caja de pensiones policial y militar. ¿Quién es el mayor deudor de ese fondo actuarial de hace 40 años? El Estado. Tiene que devolver 45.000 millones de soles. Por eso, presidente, creo que yo la verdad no estuve al momento que se aprobó la insistencia, pero hay muchas razones de carácter constitucional que permite que esta noche el Parlamento va a hacer de verdad una corrección constitucional a una injusticia que se ha perpetrado indebidamente, que no es culpa de esta representación parlamentaria sino de la anterior. No hay que defender lo indefendible, porque yo también podría decir para terminar, presidente, ¿por qué no nos preocupamos cómo el señor Humala antes de irse gastó 10.000 millones de soles en pertrechos militares? No me parece. Gracias, presidente. Presidente, una reflexión final. Alguien decía, no es porque una gota del mar esté manchado, todo el mar esté manchado. Es cierto que han habido, como en todos actos de la vida humana, hay gente buena y hay gente mala. Pero yo creo que la reivindicación que este Parlamento va a hacer es trayendo a la memoria a Grau, a Bolognesi, a Abelardo Quiñones, a Valer, que ofrendó su vida para develar la embajada del Japón donde habían peruanos que estaban secuestrados por terrorismo. Me pide el congresista Jorge Castro de interrupción, con mucho gusto, querido presidente, si lo permite. ¿Cómo no? Congresista Castro tiene la interrupción. Muchas gracias. Informar a la representación que esta decisión no es precipitada, el congresista Gino Costa y los congresistas del oficialismo lo saben. Desde que asumí la presidencia de la Comisión de Defensa hemos tenido varias reuniones con el presidente del Consejo de Ministros, con el ministro de Economía, con el gobierno para buscar una fórmula de solución. Pero quiero hacer algunas precisiones. No es tan cierto que el gobierno subsidia la caja de pensiones. No es cierto, no es tan cierto. Se tomaron los recursos para otras cosas y entonces hay que devolver esa plata al fondo. Y todos estamos comprometidos a evaluar los aportes que se hacen. Y yo he hablado con militares y policías y no están en contra que se haga una evaluación de los aportes. Cuando se hacen estudios actuariales que no tienen un sustento técnico, como por ejemplo para tratar de disuadirnos, se dice, hemos hecho un estudio actuarial y traen a valor presente las obligaciones que tiene el país en los próximos 10 años en tema de pensiones, para asustarnos son 15.000, 12.000 millones. No es así. Pero aún creo que, y reconozco la honestidad de los parlamentarios del gobierno que reconocen que era esto un problema.
Y la diferencia está que ellos han planteado una fórmula de solución a la que le han llamado gradualidad. Y nosotros como comisión, como Congreso, como no somos el Poder Ejecutivo y tenemos que tomar una decisión por la insistencia, lo único que hemos hecho, como les he leído la Constitución, velar por el cumplimiento de la Constitución y la ley. Quiero dejar muy en claro, presidente, que esto no es una nivelación. Esto no es una nivelación, esto es la aplicación de la Constitución en el sentido de decir, un general del ejército de hace 20 años tiene que ganar una pensión equivalente del que se va a ir en los próximos años. Equivalencia, lo que dice la Constitución. Y para terminar, presidente, quiero decir que me he premunido y de repente he sido como presidente de comisión un poco parcializado en mi apreciación, pero cada vez que me he ido metiendo más en este tema, recuerdo, y esas imágenes que ha pasado el congresista Donaire son parte de algo que no debemos olvidar nosotros. Cuando exigimos la seguridad ciudadana, cuando decimos a los policías, cuando caen los policías, aquí hacemos minutos de silencio, hacemos reconocimientos honoríficos, pero no nos acordamos de su familia. Y yo creo que los militares y policías que ofrendaron su vida por la seguridad del país, los policías por la salvaguarda del orden interno, merecen una vida digna, no solamente ellos, sino su familia. Y lo que está haciendo esta tarde el Congreso, un reconocimiento a la dignidad de aquellos que están encargados de salvaguardar nuestra soberanía y el orden interno. Por eso, presidente, le pido que por favor pueda someter a votación y con mucho gusto iremos al Tribunal Constitucional a defender algo que este Parlamento, tengan la seguridad, está votando que es absolutamente constitucional. Gracias, presidente.